9 secretarias. Esa era la cantidad que el jefe de la mafia siciliana había despedido en menos de un año. Algunas duraron días. Una ni siquiera sobrevivió a su primera mañana. Así que cuando una mujer nerviosa y de talla grande entró en su oficina, tropezó con la alfombra persa, derramó café caliente sobre su escritorio y esparció archivos confidenciales por todo el suelo de mármol, todos sonrieron. Otra secretaria acababa de destruir su carrera. El guardaespaldas dio un paso adelante. La gerente de recursos humanos buscó en silencio los papeles de despido. Entonces la mujer se quedó paralizada de repente. Miró un documento que yacía boca abajo en el suelo. Miró directamente al jefe de la mafia y susurró: «Señor, esta firma no es la suya». Durante varios largos segundos nadie se movió. El guardaespaldas permaneció inmóvil junto al enorme escritorio de roble. La gerente de recursos humanos bajó lentamente los papeles de despido que ya había preparado. Incluso la oficina pareció dejar de respirar. La joven seguía arrodillada en el suelo de mármol, con una mano todavía apoyada sobre los documentos esparcidos. Su rostro ardía de vergüenza después de haber derramado café sobre el escritorio del jefe de la mafia, pero sus ojos no se apartaban de la página que acababa de recoger. El jefe de la mafia siciliana se levantó de su silla por primera vez aquella mañana. Sus zapatos de cuero pulido resonaron en la oficina silenciosa mientras se acercaba a ella. «¿Qué dijiste?», preguntó él, con una voz tan tranquila que puso aún más nerviosos a todos. Ella tragó saliva con dificultad. «Lo siento si me equivoco», dudó, claramente preguntándose si debía continuar. «Pero esta firma no coincide con las otras». Uno de los gerentes senior soltó una risa sarcástica. «Llevas aquí menos de 5 minutos y ya le estás diciendo al jefe cómo se ve su propia firma». Algunos empleados sonrieron con burla, convencidos de que ese sería el error definitivo. El jefe los ignoró. Tomó el documento de sus manos temblorosas y lo colocó junto a otro contrato firmado. Sus ojos afilados compararon ambas firmas sin decir una palabra. La sala esperó. Entonces su expresión cambió, casi de manera imperceptible. La primera firma se inclinaba ligeramente hacia la derecha. La segunda se inclinaba hacia la izquierda. La presión de la pluma era diferente. El trazo final terminaba demasiado bruscamente. Detalles diminutos, detalles que casi nadie habría notado jamás, pero estaban allí. El jefe levantó lentamente la mirada hacia su asesor legal. «¿Cuándo llegó este contrato?». El hombre dudó. «Ayer, señor». «¿Y quién lo aprobó antes de que llegara a mi escritorio?». Nadie respondió. El silencio se volvió más pesado que el error del que todos se habían estado riendo apenas unos momentos antes. El jefe volvió a mirar a la secretaria nerviosa, que todavía parecía tener más miedo de arruinar la alfombra que de estar frente al hombre más temido de Sicilia. «Has causado un buen desastre en tu primer día», dijo él. Ella bajó la cabeza. «Lo siento muchísimo, señor». Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. «Pero si no hubieras derramado ese café, este contrato falsificado ya tendría mi aprobación». Se volvió hacia la gerente de recursos humanos, atónita. «Rompa esos papeles de despido. Ella se queda». Por primera vez desde que entró en el edificio, la joven levantó la mirada con incredulidad. A su alrededor, todos los empleados que esperaban otro despido fácil comprendieron de repente algo mucho más peligroso. El jefe de la mafia acababa de depositar su confianza en la única persona a la que todos los demás habían subestimado. Para la hora del almuerzo, todos en la sede habían escuchado la historia. La nueva secretaria de alguna manera había sobrevivido, no porque fuera eficiente, no porque tuviera experiencia, sino porque accidentalmente había descubierto un contrato falsificado antes de que llegara a la firma del jefe de la mafia. La mayoría de los empleados se negaba a llamarlo habilidad. «Pura suerte», susurraban. «No volverá a pasar». Alguien incluso inició una apuesta. ¿Cuánto tiempo duraría?
1 hora, hasta el atardecer, o finalmente se convertiría en la 10ª secretaria en perder su empleo antes de que terminara la semana. La joven no sabía nada de las apuestas. Estaba demasiado ocupada intentando no cometer otro error. Por desgracia, ese plan falló casi de inmediato. Mientras organizaba la agenda de la tarde del jefe, dejó caer accidentalmente una costosa pluma estilográfica al suelo. Rodó bajo un gabinete. Nerviosa, se arrodilló para recuperarla. Cuando metió la mano en el espacio estrecho, sus dedos rozaron un sobre sellado cubierto de polvo. Claramente no había sido tocado en meses. Pensando que simplemente se había extraviado, se lo entregó al asistente del jefe. Encontré esto debajo del gabinete. El asistente frunció el ceño. Eso es imposible. Abrió el sobre. Dentro había una autorización de pago sin firmar que debía haberse procesado semanas antes. Sin ella, uno de los negocios legítimos del jefe había estado pagando penalizaciones innecesarias todos los días. El departamento de contabilidad había estado buscando el documento perdido durante casi un mes. El silencio volvió a extenderse por la oficina. Alguien murmuró: ¿cómo sigue haciendo esto? Los susurros se hicieron más fuertes. Suerte. Tenía que ser suerte. La secretaria no estaba más tranquila a la mañana siguiente. Intentando entregar una carpeta, giró a la izquierda en vez de a la derecha y entró en la sala de conferencias equivocada. La conversación dentro se detuvo al instante. Varios gerentes senior la miraron fijamente. Lo siento mucho, balbuceó, apretando la carpeta contra su pecho. Creo que estoy en la sala equivocada. Antes de que pudiera irse, sus ojos se posaron en una presentación mostrada en la pantalla grande. Un cronograma de envíos. Frunció el ceño. Disculpen. Todos la miraron con molestia. Señaló tímidamente una línea. No deberían llegar estas 2 entregas el mismo día. Si lo hacen, su almacén no tendrá suficiente capacidad de almacenamiento. La sala quedó en silencio. El director de logística se apresuró a revisar los números. 30 segundos después, su rostro se puso pálido. Ella tenía razón. Un error de programación habría retrasado envíos valorados en millones de dólares. El jefe de la mafia observó todo el intercambio desde la puerta sin decir una palabra. Por segunda vez en 2 días, la mujer a la que todos llamaban un desastre ambulante había evitado otro error costoso. Él no estaba listo para llamarlo talento, pero se estaba volviendo imposible llamarlo coincidencia. Al final de su primera semana, la apuesta había desaparecido, no porque la gente hubiera dejado de dudar de ella, sino porque nadie podía predecir qué ocurriría después. Ella seguía chocando contra los escritorios, seguía cargando demasiadas carpetas a la vez, seguía disculpándose tan a menudo que incluso las recepcionistas habían comenzado a terminar sus frases. Y aún así, de alguna manera, cada error parecía descubrir algo que todos los demás habían pasado por alto. El jefe de la mafia siciliana no dijo nada. En lugar de eso, observó. Había construido un imperio confiando en patrones en lugar de apariencias. Las coincidencias ocurrían una vez, a veces 2, pero no todos los días. El viernes por la noche, después de que la mayoría de los empleados se había ido a casa, llamó a la gerente de recursos humanos a su oficina. Quiero su expediente laboral. La gerente pareció sorprendida. Cree que mintió en su currículum. Creo que omitió algo. Minutos después, una carpeta delgada descansaba sobre su escritorio. No había mucho dentro. Ninguna recomendación prestigiosa. Ninguna experiencia ejecutiva reciente. Ningún título corporativo impresionante. Solo un puesto captó su atención. Auditora financiera senior, 8 años antes, en una de las firmas contables más grandes de Italia. Él levantó una ceja. ¿Por qué alguien con este historial solicitaría un puesto de secretaria de nivel inicial? La gerente de recursos humanos dudó antes de responder. Se lo preguntamos durante la entrevista. Y dijo que había estado alejada de su carrera durante varios años.
El jefe permaneció en silencio. Había más, admitió la gerente en voz baja. A su padre le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer. Ella renunció para convertirse en su cuidadora de tiempo completo durante casi 6 años. La oficina quedó en silencio. El jefe siguió leyendo, registros de gastos médicos, cartas que confirmaban cuidados familiares a largo plazo, certificaciones profesionales que habían expirado discretamente. Una carta de recomendación la describía como una mujer con una capacidad extraordinaria para detectar inconsistencias financieras que otros pasaban por alto de forma rutinaria. Otra elogiaba su paciencia bajo presión. Ninguna mencionaba confianza. Ninguna mencionaba liderazgo. La última página estaba escrita a mano. No formaba parte de su solicitud, parecía más bien una nota personal dejada accidentalmente dentro de la carpeta. Después de tantos años lejos, no sé si alguien volverá a confiarme una responsabilidad. Solo espero que alguien me dé una oportunidad. El jefe leyó la frase 2 veces. De repente, la mujer torpe que dejaba caer papeles constantemente ya no parecía descuidada. Parecía fuera de práctica. El lunes siguiente por la mañana confirmó su sospecha. Ella llegó casi 40 minutos antes. La oficina aún estaba vacía. Creyendo que nadie la observaba, se sentó sola en un pequeño escritorio con varios libros de contabilidad tomados de la biblioteca de la empresa. Copiaba cuidadosamente fórmulas financieras en un cuaderno gastado. Cuando cometía un error, lo borraba en silencio y volvía a empezar. Página tras página, línea tras línea. Estudiando antes del trabajo. Intentando recuperar 6 años perdidos. Nunca notó al jefe de la mafia de pie en silencio al otro lado de la puerta de cristal. Él la vio cerrar el cuaderno, alinear cada lápiz sobre el escritorio y susurrarse a sí misma con una sonrisa nerviosa. No lo arruines hoy. Por primera vez desde que la contrató entendió algo que todos los demás habían pasado por alto. Ella no era torpe porque le faltara inteligencia. Era torpe porque estaba aterrada. Aterrada de desperdiciar la única segunda oportunidad que la vida finalmente le había dado. Y según su experiencia, las personas que luchaban tanto por una sola oportunidad solían ser las que más valía la pena confiar. La semana siguiente algo cambió dentro de la sede. No en la forma en que la gente trataba a la nueva secretaria. La mayoría de los empleados todavía esperaba que fracasara. Todavía intercambiaban miradas divertidas cada vez que ella se apresuraba por los pasillos cargando archivos que parecían demasiado pesados para sus brazos. Pero el jefe de la mafia había dejado de asignarle tareas ordinarias. En su lugar, comenzó a dejar documentos complicados en la esquina de su escritorio. Sin instrucciones, sin explicaciones, solo una nota simple. Revisar antes del mediodía. Ella supuso que él quería que los organizara. En lugar de eso, leyó cada página, cada número, cada firma, cada nota al pie. Horas después, llamó suavemente a la puerta de su oficina. ¿Encontraste algo? Él ni siquiera levantó la mirada de su escritorio. Ella asintió nerviosamente. Podría estar equivocada, pero los costos de transporte en estos informes trimestrales aumentaron casi un 30%. El número parece razonable al principio, pero cuando comparé las facturas, 3 compañías diferentes cobraron exactamente por el mismo envío. El jefe finalmente levantó la mirada. ¿Estás segura? Ella colocó 3 páginas resaltadas una al lado de la otra. Las fechas se superponen, las rutas son idénticas y las autorizaciones de pago vinieron de diferentes departamentos. Alguien duplicó los gastos. Él estudió los documentos en silencio. Ella tenía razón. De nuevo, esa misma tarde comenzó una investigación interna discreta. En 2 días, un gerente de operaciones confesó haber manipulado facturas a través de empresas fantasma durante años. Millones de euros habían desaparecido sin que nadie lo notara. La noticia se difundió por la sede más rápido de lo que nadie esperaba. Los empleados ya no se reían con tanta confianza cuando la secretaria pasaba. Algunos incluso bajaban la voz. Días después llegó otro desafío. Esta vez,
Involucraba una sociedad internacional valorada en millones. Los ejecutivos ya habían revisado el contrato. Los abogados habían aprobado cada cláusula. El jefe entregó la gruesa carpeta a su secretaria casi distraídamente. Una última revisión. Él la pasó toda la noche leyéndolo. Mucho después de que las luces en la mayoría de las oficinas se hubieran apagado. A la mañana siguiente, entró en su oficina cargando el contrato cubierto de notas escritas a mano. Hay un párrafo que me preocupa. Él se recostó en su silla. Muéstrame. Ella señaló una sola frase escondida en lo profundo del acuerdo. Dice que su compañía asume la responsabilidad por todos los retrasos regulatorios, incluso los causados por la otra parte. Si la aduana retiene el envío, ustedes pagan igualmente cada penalización. Él miró la página y luego llamó al departamento legal de arriba. En cuestión de minutos, 3 abogados llenaron la oficina. Ninguno de ellos había notado la cláusula. Ni uno solo. Uno de los abogados senior se quitó lentamente las gafas. He revisado este contrato 3 veces. ¿Cómo encontró eso? La joven secretaria sonrió con torpeza. Antes pasaba días enteros buscando pequeños detalles. Supongo que nunca dejé de verlos. Por primera vez, el jefe de la mafia se permitió una sonrisa genuina. No fue ruidosa, no fue dramática, pero todos en la sala la notaron. Más tarde esa tarde, pasó junto a su escritorio y dejó en silencio otra pila de archivos a su lado. Más grande que la anterior, más confidencial. Sin darse cuenta, la oficina fue testigo de algo que ninguna secretaria antes que ella había ganado jamás. No era admiración, todavía no. Era algo mucho más valioso. La confianza completa del hombre más poderoso del edificio. Y aunque ella todavía dejaba caer ocasionalmente una pluma o se disculpaba por hablar demasiado bajo, nadie podía negar ya la verdad. Cada vez que se concentraba en el trabajo, veía lo que todos los demás pasaban por alto. Al comienzo de la tercera semana, la atmósfera dentro de la sede había cambiado. La gente ya no se reía abiertamente cuando la secretaria caminaba por los pasillos. En lugar de eso, la observaban. Algunos con curiosidad, otros con sospecha. Pero una persona la observaba con algo mucho más peligroso. Celos. Isabella Moretti, la directora ejecutiva de la compañía, había pasado casi 7 años ganándose la confianza del jefe de la mafia. Era brillante, elegante, siempre perfectamente vestida. Había negociado contratos internacionales, manejado conexiones políticas y construido una reputación como la ejecutiva más respetada de la organización. Entonces, en menos de 3 semanas, una secretaria nerviosa había comenzado a recibir archivos confidenciales antes que nadie. Isabella no podía entenderlo y se negaba a aceptarlo. Así que cuando comenzó la reunión ejecutiva semanal, decidió que era hora de recordarles a todos exactamente cuál era el lugar de la nueva secretaria. La sala de conferencias estaba llena de jefes de departamento, abogados, asesores financieros y gerentes senior. La secretaria entró en silencio, cargando varias carpetas que el jefe de la mafia le había pedido entregar. Tenía la intención de irse de inmediato. En cambio, Isabella sonrió. «¿No estás olvidando algo?» La joven se detuvo. «Lo siento. Si vas a asistir a una reunión ejecutiva, al menos usa un traje que te quede bien». Unas risas incómodas resonaron por la sala. La secretaria bajó instintivamente la mirada hacia su chaqueta demasiado grande. Había pertenecido a su difunta madre. Ella la había ajustado por su cuenta porque todavía no podía pagar ropa profesional de negocios. Isabella continuó. «Nunca he visto a nadie hacer que la ropa demasiado grande parezca aún más grande». Otro ejecutivo soltó una risita. Alguien susurró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. «Un desastre ambulante». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Las mejillas de la secretaria se pusieron carmesí.
Por un momento consideró dejar las carpetas sobre la mesa y salir. Tal vez todos habían tenido razón desde el principio. Tal vez realmente no pertenecía allí. Bajó la mirada y se giró en silencio hacia la puerta. ¡Alto! La voz del jefe de la mafia llenó la sala. Todos se quedaron congelados. Él no había levantado la voz. No lo necesitaba. Miró primero a la secretaria, luego a cada ejecutivo sentado alrededor de la mesa. Finalmente sus ojos se posaron en Isabela. Dígame, ¿qué persona en esta sala descubrió el contrato falsificado? Nadie respondió. ¿Quién descubrió las facturas duplicadas? Silencio. ¿Quién evitó que firmáramos una asociación que le habría costado millones a esta compañía? De nuevo nadie habló. La sala de repente se sintió mucho más pequeña. El jefe se puso de pie lentamente. Ustedes se ríen porque ella deja caer plumas. La critican porque usa una chaqueta vieja, pero cada vez que entra en una sala, nota el error que el resto de ustedes no logró ver. Sus palabras cayeron con un peso aplastante. Nadie se atrevió a responder. La secretaria permaneció de pie cerca de la puerta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Por primera vez en años, alguien no la había defendido por lástima. Alguien la había defendido por su valor. Y aunque la reunión continuó apenas unos momentos después, nada dentro de aquella sala volvería a ser igual. 3 días después de la reunión ejecutiva, la sede se preparó para su negociación más importante del año. Representantes de un poderoso grupo de inversión europeo volaban a Palermo para finalizar una asociación valorada en cientos de millones de euros. Todos los departamentos habían pasado semanas preparándose. Los abogados revisaron contratos, los asesores financieros verificaron proyecciones, los equipos de seguridad inspeccionaron cada detalle. El fracaso no era una opción. El jefe de la mafia llegó exactamente a las 9. Sus ejecutivos lo siguieron. Unos pasos detrás de ellos caminaba su secretaria, llevando las carpetas finales de la presentación. Al entrar en la sala de conferencias notó las miradas familiares. Algunas personas todavía se preguntaban por qué la habían invitado. Ella colocó en silencio las carpetas frente a cada invitado y dio un paso atrás sin decir una palabra. La presentación comenzó sin problemas. Durante casi una hora, cada discusión avanzó según lo planeado. Entonces el inversionista principal frunció el ceño. Me temo que tenemos un problema. La sala quedó en silencio. Proyectó una hoja de cálculo en la pantalla grande. Sus costos operativos proyectados no coinciden con las cifras que recibimos ayer. El director financiero revisó rápidamente sus documentos. Su rostro perdió todo color. Se habían enviado 2 versiones diferentes del mismo informe. Una mostraba ganancias proyectadas. La otra mostraba pérdidas significativas. Los inversionistas intercambiaron miradas inquietas. Si estos números no son confiables, dijo uno de ellos con calma, quizá tengamos que posponer la firma de hoy. Semanas de negociaciones empezaban a derrumbarse. Nadie habló. Nadie sabía qué informe era correcto. Entonces una voz tranquila rompió el silencio. Disculpen. Todas las cabezas se volvieron hacia la secretaria. Ella dudó, claramente incómoda por interrumpir a Ejecutivo Senior. Creo que sé lo que pasó. La sala esperó. Caminó hacia la pantalla, estudiando las hojas de cálculo durante solo unos segundos. Los cálculos no están mal. Las versiones se generaron usando diferentes tipos de cambio. Señaló una sola cifra. Este informe usó la conversión del euro del trimestre pasado. El otro usó la tasa actualizada de esta semana. Recalculó rápidamente las proyecciones en un bloc de notas. Cuando las cifras corregidas aparecieron en la pantalla, ambos informes coincidieron de repente. La discrepancia desapareció. No había sido fraude. No había sido inestabilidad financiera. Era un simple error de reporte que nadie había notado. Los inversionistas se miraron unos a otros antes de asentir lentamente. La tensión dentro de la sala se disolvió casi al instante. Uno de los socios sonrió. Impresionante.
Estábamos preparados para cancelar la reunión. El jefe de la mafia permaneció en silencio hasta que todos los documentos fueron firmados. Solo entonces se puso de pie. Su mirada recorrió la sala de conferencias antes de descansar sobre sus ejecutivos. Quiero que todos aquí recuerden algo. Se volvió hacia la joven que ya intentaba recoger discretamente las tazas de café vacías. Hoy este acuerdo sigue existiendo gracias a ella. No hubo aplausos, no eran necesarios. El silencio tenía más peso que cualquier celebración. Por primera vez desde que había entrado en el edificio cargando un maletín demasiado grande y casi perdido su trabajo en su primera mañana, nadie vio a una secretaria torpe. Vieron a la mujer que había salvado la compañía una vez más, y por primera vez, ella comenzó a creer que realmente pertenecía allí. La mañana después de que se firmara el acuerdo de inversión, la atmósfera dentro de la sede se sintió extrañamente diferente. Por primera vez desde su llegada, la gente dejó de mirar a la secretaria con diversión. En lugar de eso, se apartaban cuando ella caminaba por el pasillo. Algunos la saludaban cortésmente, otros simplemente asentían. No era amistad, era respeto. Los mismos empleados que una vez habían apostado cuánto tardaría en ser despedida ahora observaban cada asignación que recibía del jefe de la mafia. Los rumores se extendieron por el edificio en cuestión de horas. Salvó otro acuerdo. El jefe volvió a confiar en ella. Detectó algo que los ejecutivos pasaron por alto. Incluso Isabela Moretti se había quedado inusualmente callada. Al final de aquella tarde, todos los jefes de departamento recibieron un mensaje inesperado. Reunión ejecutiva obligatoria. Sin explicación. Cuando todos se reunieron dentro de la sala de conferencias, el jefe de la mafia entró llevando solo una carpeta. Su secretaria lo siguió varios pasos detrás. Suponiendo que simplemente estaba allí para tomar notas, se sentó en silencio en una esquina. El jefe miró alrededor de la sala. Tengo 2 anuncios. La sala quedó en silencio. El primero colocó varios informes financieros sobre la mesa. La investigación interna está completa. El fraude relacionado con facturas duplicadas ha sido eliminado. El contrato falsificado ha sido rastreado. Y el acuerdo de inversión de ayer ha sido aprobado oficialmente. Una ola de sonrisas de alivio se extendió por la sala. Entonces continuó. El segundo anuncio concierne a la persona responsable de evitar cada uno de esos desastres. La secretaria levantó lentamente la mirada, confundida. El jefe abrió la carpeta. Con efecto inmediato, la señorita Sofía Romano ya no servirá como mi secretaria. Varios ejecutivos intercambiaron miradas satisfechas. Por un breve momento, algunos creyeron que finalmente había sido despedida después de todo. Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. Había malinterpretado todo. ¿Acaso cada éxito seguía sin ser suficiente? El jefe cerró la carpeta. Ha aceptado demasiada responsabilidad como para permanecer en ese puesto. Una leve sonrisa apareció en su rostro. A partir de hoy, queda nombrada asesora ejecutiva de operaciones. La sala quedó completamente en silencio. Incluso Isabela pareció atónita. El cargo nunca había existido antes. El jefe lo había creado específicamente para ella. Se volvió hacia los ejecutivos. Cualquier informe que involucre finanzas, contratos o riesgo operativo llegará a su escritorio antes de llegar al mío. Nadie discutió. Nadie cuestionó la decisión. Porque cada persona en esa sala sabía exactamente por qué. La mujer a la que habían descartado como un desastre ambulante había protegido repetidamente a la compañía de errores que ellos mismos habían pasado por alto. Cuando la reunión terminó, las personas se acercaron lentamente a Sofía, una por una. Algunos la felicitaron, otros se disculparon con torpeza. Incluso los ejecutivos que se habían reído durante su primera semana admitieron en silencio que la habían juzgado demasiado rápido. Finalmente, Isabela se detuvo a su lado. Durante varios segundos incómodos, ninguna de las dos habló. Entonces Isabela extendió la mano. Me equivoqué contigo. Te ganaste esto.
Sofía sonrió suavemente antes de estrecharle la mano. Gracias. Mientras todos salían de la sala de conferencias, el jefe de la mafia permaneció de pie junto a la ventana, observando a sus empleados interactuar con la mujer a la que una vez habían subestimado. La oficina había cambiado. No porque Sofía se hubiera convertido en alguien diferente, sino porque todos los demás finalmente habían aprendido a ver lo que había estado allí desde el principio. Sus errores siempre habían sido visibles. Su brillantez simplemente tardó más en ser notada por los demás. La sede se fue vaciando lentamente mientras el sol desaparecía detrás de los tejados de Palermo. Uno por uno, las luces de cada piso se apagaron. Por primera vez en semanas, Sofía no corría para terminar otro informe. Organizó cuidadosamente la última carpeta sobre su escritorio. Alineó la pila de plumas que todavía tenía la costumbre de derribar y sonrió en silencio para sí misma. Había sobrevivido. Más que eso, había encontrado un lugar donde finalmente pertenecía. Cuando salió al pasillo, notó al jefe de la mafia esperando junto al ascensor. Sin su séquito habitual, sin guardaespaldas, solo él. «Trabajas demasiado tarde», dijo él. Ella rió suavemente. «Supongo que estoy compensando los 6 años que perdí». Por un momento ninguno de los dos habló. Las puertas del ascensor se abrieron, pero ninguno entró. En lugar de eso, caminaron juntos hacia la entrada principal del edificio. El aire fresco de la tarde traía olor a lluvia. Sofía miró hacia la calle silenciosa antes de romper el silencio. ¿Puedo preguntarle algo? Él asintió. ¿Por qué siguió dándome oportunidades? Cometí errores todos los días. Me avergoncé a mí misma. Casi arruiné su oficina en mi primera mañana. Él sonrió, una sonrisa genuina que ella nunca había visto antes. Todos notaron tus errores. Hizo una pausa mirando las luces de la ciudad extendiéndose por Palermo. Yo fui el único que prestó atención a lo que ocurría después de ellos. Sofía bajó la mirada. Nadie la había descrito jamás de esa manera. Durante años la gente solo había recordado el café que derramó, los papeles que dejó caer, los momentos incómodos que deseaba poder borrar. Nadie había notado jamás lo que lograba después. Hasta él. Llegaron al final de los escalones de mármol fuera del edificio. Un coche negro esperaba cerca. El conductor abrió en silencio la puerta trasera. El jefe de la mafia la miró durante un largo momento. Entonces, por primera vez desde el día en que se conocieron, no dijo secretaria. Sonrió con calidez y dijo: «Vienes, Sofía». Escuchar su propio nombre pronunciado con un respeto tan tranquilo llenó sus ojos de lágrimas. Ella asintió. Juntos caminaron hacia el coche que esperaba, no como el temido jefe de la mafia y su secretaria, sino como dos personas que habían aprendido la misma lección. El mundo se apresura a juzgar a alguien por su primer error. La persona correcta es la que se queda el tiempo suficiente para descubrir la fuerza escondida detrás de él. A veces, las mayores oportunidades no comienzan con una primera impresión perfecta. Comienzan con alguien que elige ver tu verdadero valor cuando nadie más lo hará.